nuevamente en De Todo Un Poco. Y bueno, como les había prometido, estamos con el investigador, uno de los también pioneros en investigación seria del fenómeno OVNI, y me refiero a Carlos Ferguson. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Daniel, un gusto. Bien, y bueno, la verdad que todos los días hay alguna novedad, ¿no? Pero las buenas son las organizativas, ¿no? Porque si no hay una investigación precisa, idónea, se complica el resultado, ¿no? Porque si no hay una metodología, lo hablamos en un montón de oportunidades. Contame, bueno, bienvenido Carlos, primero que nada, y después andame contando cómo estás viendo la cosa y qué es lo que está sucediendo. Bueno, sí. Mira, el tema OVNI, por supuesto, siempre despierta interés. Se ha podido avanzar bastante en algunas de las cosas, sabemos bastante, pero por supuesto podríamos saber mucho más logrando un esfuerzo conjunto, que es un poco la idea que siempre hemos tenido en el tema. Es decir, una sola persona, un solo grupo, es muy difícil que pueda avanzar en montones de cosas, y especialmente teniendo en cuenta lo que hablamos muchas veces, que es las tremendas distancias geográficas que hay en Argentina para ir a abarcar los casos. Entonces, nosotros ya en la Red Argentina de Ovnilogía, fundada en Mar del Plata y que trabajó del 91 hasta el 2007, siempre bregamos por un trabajo general conjunto entre todos. Lamentablemente, como ya sabemos, eso no se pudo. Después lo intentamos también hace 3 años, ver reflotar la posibilidad de que la red volviera a funcionar, pero es muy difícil porque hay distintos intereses, más allá de las posiciones del tema, que eso es otro tema, pero hay incluso intereses distintos que hace que no se pueda aunar un trabajo grande. O sea, cuantas más personas, más problemático es. Entonces, lo que definimos hace 3 años fue, bueno, tomamos el contacto que siempre lo hemos mantenido, con la gente de Uruguay, de la Fuerza Aérea, que tiene una comisión oficial desde 1979, la pionera en América. Y ellos, por fuera de la Fuerza Aérea, habían propuesto un trabajo regional. Nosotros, con 2 colegas aquí, Alberto Brunetti, que es de Mercedes, y después, por supuesto, con una iniciativa privada que parte de una gran persona que es Manuel Betrone, nos acercamos a Montevideo, pudimos visitar los archivos ahí de la Fuerza Aérea también, y ahí convenimos de trabajar a nivel binacional con objetivos muy claros. Es decir, en primer lugar, el aporte de la experiencia de ellos con la abundante también casuística que tenemos en Argentina, que supera, por supuesto, a la de Uruguay por una cuestión geográfica nada más. Después, el segundo eje es aplicar un sistema metodológico, o sea, primero un trabajo de las casuísticas de ambos países. Uruguay tiene un 3% de casos no identificados dentro de los más de 45 años que están trabajando en la comisión oficial. Esos casos representan 40 episodios, más o menos. Nosotros tenemos, de los 2.000 casos de aterrizaje que hay en Argentina desde 1947 a la fecha, tenemos unos episodios que superan en calidad y nosotros aplicamos un sistema de calificación. Esos casos son 75 más o menos. Bueno, vamos a trabajar conjuntamente ambas casuísticas. La otra es un intercambio de documentación también. La tercera es generar un espacio donde tengamos asesoramiento o consultores que no tienen por qué estar en contacto con la temática, e incluso alguno puede no digo no creer, porque no pasa una cuestión de creencia,
pero no aceptar incluso algunos la cuestión del fenómeno. Nosotros eso no lo evaluamos. Lo que ya tenemos, por suerte, son grandes personalidades en el campo, bueno, filosofía, psicología, tenemos geólogos, tenemos meteorólogos, tenemos técnicos electromecánicos. Es decir, tenemos una cantidad de gente, visible o no, que nos va a ayudar a entender algunos de los episodios también, botánicos, bueno, de todo. Y el otro eje de este proyecto es la creación de establecimientos fijos de posible captación del fenómeno, que esto por supuesto parte de la iniciativa privada porque nosotros no lo podríamos haber realizado. Desarrollame este último punto. Claro, esto va a ser a través de una instrumentación, instrumentos, tanto cámaras de cielo, cámaras de telescopio de seguimiento y cámaras en tierra, en un lugar idóneo, especial, tratar de tener la fortuna, porque es una cuestión de fortuna, de poder captar la presencia del fenómeno y tratar de medirla de alguna manera bajo distintos parámetros. Vos sabés que hay proyectos en el mundo sobre esto, hubo y hay. En su momento, en Estados Unidos está el proyecto Starlight, después ya no trabajó más. Y en el caso de Europa, en Noruega, sigue funcionando desde el año 1983 el proyecto GESDALEN en Noruega. Yo creo que es lo más avanzado que hay en el tema. Es un establecimiento de distintas cámaras. Tiene, bueno, hasta radar tiene y aparatos de medición geomagnética, electromecánica, bueno, tiene de todo. Y además trabaja en conjunto con la universidad, o sea, los jóvenes estudiantes de la universidad se acoplaron al proyecto GESDALEN y están trabajando conjuntamente. Esto es algo, por supuesto, muy importante. Nosotros modestamente, bueno, aunque es modestamente ya no tanto, porque es una iniciativa privada que no, te reitero, no podíamos haber hecho, en un campo Cuando te referís a una iniciativa privada, gente particular que le interesa el tema. Sí. Particularmente, justamente es Manuel Vetroni, que bueno, que es la persona que ha decidido poner todo el esfuerzo también para hacer este proyecto en la provincia de La Pampa, en un campo alejado de la ciudad de Rancul. Ahí el proyecto, para que tengas una idea, esto básicamente lo que hablamos de una cámara planetaria, un contador Geiger, sensor de campo gravitacional magnético, electromagnético, telescopio de seguimiento y que yo creo que es lo más importante, 32 cámaras en tierra, que no es poco, en una zona donde no hay contaminación lumínica de ningún tipo. Una inversión importante. Sí, pero lo bueno es las condiciones físicas del lugar. Como decía, no hay contaminación, no hay tránsito aéreo prácticamente en esa zona. Y yo creo que va a ser un gran paso igual, porque vamos a poder, más allá de la posible captación de algo extraño, que es lo que está en lo que está el Pentágono hoy y la NASA también, tratar de captar la presencia del fenómeno, pero hacer medición. Ellos están tras eso, están buscando el elemento que haga que la velocidad y maniobra de estos objetos pueda ser medida de una manera más concreta. Y bueno, nosotros desde aquí, un proyecto que nace desde Sudamérica, bueno, estamos con esta situación, donde después va a haber otras, o sea, en Uruguay también se va a establecer alguna de estos puestos fijos, y bueno, trataremos que Argentina también tenga alguno más. Pero ya con este primero, es el primero desde México hacia abajo, o sea, en toda Latinoamérica no había nada. Hay sí personas que tienen algún instrumental bueno, pero son puestos móviles, o sea, van a un lugar, van a otro, incluso vienen del exterior a hacer esas tareas pensando que
que hay zonas elegidas y las zonas elegidas, como ellos las llaman, son situaciones que se dan en un cortísimo plazo de tiempo y ante determinadas circunstancias. Lo ideal sí sería, cuando eso ocurre, llegar al lugar, cuando hay una reiteración de los eventos. Pero la reiteración de los eventos en un mismo lugar, las denuncias en un mismo lugar, duran un cortísimo tiempo, como te digo. Nosotros tenemos registrados todos los días en los que se ha podido captar el fenómeno, consecutivamente en Argentina, y nunca supera los 4 días. Hay un solo caso que llegó a los 5 días. Con lo cual, el fenómeno después se traslada a otro lado. No hay una cuestión de elección de lugares donde uno diga, voy a este lugar porque se ven más, como dice mucha gente. No existe. Y ejemplo, Uritorco, que bueno, están nombrados y bueno, aparentemente hay tantos casos. Bueno, ese es el más claro ejemplo. Uritorco, Capilla del Monte, toda esta zona, en cantidad de sucesos de aterrizaje, está en el puesto 11. En cantidad de casos negativos está en el puesto 1. ¿Por qué? Porque justamente se generó toda una cuestión donde también quedó influenciado por factores negativos, ¿no? Y nosotros hemos tenido actividad, por ejemplo, en el Valle de Loretani en el año 65. Hemos tenido, bueno, Bahía Blanca, 1962, 1965. Mar del Plata, 1968. Fue una seguidilla importantísima de casos ahí. Después hemos tenido en otros lugares, casi la Venado Tuerto en la década del 70. En Victoria, muy inicialmente 90, 91 más que nada, después ya no, porque también se está promocionando esa zona y no. Es decir, el Y fenómeno... estas filmaciones que salen últimamente de luces que están a la altura, o sea, a baja altura en la laguna o en el río, no sé qué es eso. Bueno, Eh, eso, primero que el tema de una filmación en sí misma, por eso también en el proyecto lo tenemos contemplado. Lo ideal va a ser la captación con testigos. Nosotros, en general, cuando hablamos de filmaciones, tenemos que tener un testigo o varios testigos. Luces a la distancia, hasta en el mar, ahí en Mar del Plata, lo podés ver. Nosotros hemos tenido en Mar del Plata confusiones de supuestas flotillas de ovnis que eran barcos de pesca de calamares, ¿no? che, Entonces, yo me morfé uno un día que estábamos con mi señora tomando un café ahí, y yo digo, eso está alto, le digo. Y bueno, seguimos el derrotero y era un barco, que estaba una lancha que estaba ahí a la noche y parecía que estaba más arriba de claro, lo que estaba. Estaba en la línea del horizonte y parecía que estaba más arriba. por eso, digamos, hay que reunir una serie de condiciones, pero yo lo que hablamos, cuando yo te digo, no es que no haya más casos ahí, lo que te digo es esa especie de idea de que uno va a ir al lugar o que se está dando, cuando se dan estas mini oleadas, como se llama, son muy esporádicas. Se han dado, pero son esporádicas. Y reitero, una vez que culminan, después sigue todo un aparato cultural, si se quiere, o social, para tratar de continuar afirmando de que ahí es una zona, en teoría, elegida. Esto no pasa porque el fenómeno ovni no tiene ese comportamiento en toda su historia. Por Ahora, supuesto, ahí está resonando ahora bastante. Yo estuve en varias oportunidades haciéndole nota a Antonio Zuleta de ahí de Cachi, de sí, Salta. sí, sí, Y bueno, hablan hasta de ciudades intraterrenas, hablan de, bueno, hay gente que dice que hubo 2 naves que se bajaron y con gente con distintos uniformes, uno chiquitito que se le metieron en la casa. Bueno, hay unos testimonios como por lo menos interesantes para investigar, ¿no? claro. Lo que pasa es que vos lo que vas a encontrar es que donde hay gente que está interesada en el tema, también eso lo notamos en el historial argentino. ¿Por qué hay casos acá y no hay acá? Bueno,
cuando vos haces el estudio, la mayor cantidad de casos se da donde hay gente que o investiga o divulga el tema. Pues es una cuestión lógica. Y hay lugares donde después descubrís que hubo casos, pero que no había nadie ahí para registrarlos. Te enterás mucho tiempo después. En este caso, ya en Cachi estamos entrando también en un terreno ya turístico, ya estamos entrando en otra cosa, porque si hubiera esa situación que nunca se puede demostrar, que es etérea, de ciudades intraterrenas y todo este tipo de cosas, bueno, si uno acepta eso, está todo bien, queda en la creencia de cada uno, pero por supuesto nosotros no analizamos, no hacemos el estudio bajo esa premisa, porque si no, todo lo que no se puede mostrar podemos llegar a decir cualquier cosa, ¿no? No, no, Eh, te digo por lo digno de investigar, porque yo hablando con este hombre, está el video por ahí si lo querés verlo, está en la página mía. Hablaba también de que en determinado lugar había la gente que vivía ahí sentía ruido debajo de la tierra. Pueden ser un millón de cosas, ¿viste? Porque en la zona hay uranio también, pero bueno, hay un montón de información, alguna filmación, alguna cosa que por lo menos para investigarla, después uno descarta, ¿no? claro, vos ahí lo acabás de decir, primero hay que determinar, es decir, uno es nosotros somos simples, ¿cómo decirte? Por más que tengamos alguna profesión o no, somos aficionados a un tema que no es reconocido como ciencia. Es decir, la ufología no es reconocida como ciencia porque no reúne una serie de condiciones. Con lo cual, en principio por eso nosotros dentro del proyecto OVNI Cruz del Sur, que así se llama el proyecto y tiene todo un simbolismo, lo que buscamos es el asesoramiento de personas que están capacitadas en distintas áreas. Porque imagínate que nuestro entusiasmo en el tema inicial es cómo hacer, hasta ahí podemos llegar, cómo hacer la mejor entrevista a un testigo sin contaminarlo, que no sea una entrevista solamente periodística y que podamos determinar un montón de factores. Cómo poder recolectar restos sin contaminar el lugar y cuidando todos los elementos para después mandarnos a analizar algún lugar. Hasta ahí más o menos llegamos. Ahora, cuando ya entramos por supuesto, a meter ideas o hipótesis personales, que no está mal, cada uno las tiene, pero empezamos a decir, bueno, esto podría ser esto, lo otro, ya damos un salto, te diría cuántico, Subjetivo. totalmente subjetivo, y lo único que hace es ayudar, quizás, vamos a decirlo así, como ayudó en algunos lugares, a una cuestión turística, pero nada más. Es decir, no es la forma de trabajo que creemos que es la que puede acercarnos de otra manera al fenómeno y acercar a la ciencia, porque la ciencia está peleada con el tema. Recién la NASA es el primer organismo que ha puesto científicos a trabajar en un tema ovni, y esos mismos científicos son criticados por un montón de colegas en todo el mundo. Es decir, hay como que la ufología repele también al científico. Entonces hay que tratar de trabajar con profesionales lo más aunadamente posible, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y son, o sea, como decís vos, no es una ciencia, pero necesita de ciencias auxiliares para descartar, ¿no? Porque uno que termina dándole el rigor científico, ¿no? Porque Claro. si vos haces tesis, antítesis y síntesis, puedes llegar a la síntesis y puedes llegar a sacar algo medianamente claro, ¿no? Lo que bueno, me encanta lo de traer distintas ramas de la ciencia, porque la ciencia también en algunos casos es muy estanca, ¿no? No hay mucho, ahora hay un poco más, pero no hay mucho intercambio entre distintas ramas, ¿no? Y por ahí alguna cosa que es dudosa para uno, la otra lo puede explicar. Ahora, con respecto a este fenómeno, sin duda ya está trascendiendo todo, pero hay que probarlo científicamente, porque si no siempre es una hipótesis.
Yo le cuento a todo el mundo que tuve una experiencia ahí en Cachi, en Salta. Alquilamos una casa a 2 cuadras donde está eso que había hecho un señor, la pista de ovnis ahí. De casualidad caímos en el lugar ese. Fuimos ahí a ver la pista de ovnis de día, hacía como 45 grados, casi nos morimos. Ahí. Y después a la noche, en una casa que tenía de fondo la montaña, oscuridad bastante importante. Bueno, estuvimos horas tratando de ver algo, no vimos absolutamente nada. Mm. Ahora nos vamos a dormir y a las 2 o 3 horas que nos acostamos yo me despierto y en el medio de la cama había una luz que parecía plana, del tamaño de una pelota de fútbol, ¿no? Y yo la vi, me sorprendí y miraba para todos lados de donde entraba la luz y no había fuente de luz. Y le empecé a pasar la mano para ver si daba sombra. No había sombra. Ujú. Reacción que tuve, me fui al baño, vine, me acosté con la luz al lado y seguí durmiendo. A la mañana cuando me levanto me cuenta mi señora, ¿sabés que vi una luz así, así, así? Que se fue para allá, andaba por acá, por el otro lado. No sé qué será, pero algo había ahí, ¿no? Algo por lo menos anómalo. Mm. Sí, bueno, eh, a diario recibimos, como este caso que te pasó a vos, a veces vamos a hablar de semanas, una semana o dos, no nada, después llega un relato, yo tengo ahora relatos en distintos lugares del país. Por eso también es llamativo que haya supuestos investigadores de hace muchos años que estén diciendo que no hay más casos. Los casos siguen produciéndose. Lo que pasa es que el fenómeno, como si fuera un electrocardiograma, nosotros tenemos una actividad de pulsar, como si fueran pulsaciones. El doctor Jacques Vallée, que es un astrofísico, el máximo investigador del mundo, lo llama la programación de refuerzo del fenómeno. Es decir, vos vas a tener momentos donde tenés más o menos actividad, independientemente de la prensa y de todo tipo de cosas. Ahora, también tenés pulsos generados por la prensa. Entonces, lo que hay que hacer, cuando uno hace el estudio de la cantidad de casos, no es algo que se haga improvisadamente o rápidamente. Vos tenés que ver todos los factores que alteraron la situación. Entonces, ahí vos podés decir, bueno, nos encontramos con fenómenos. Yo ahora, por ejemplo, tengo denuncias de lugares donde no hay ningún tipo de medio de prensa difundiendo nada. Esos son casos interesantes, por ejemplo, ¿no? Y, y ahí es donde la idea es trabajar en lo posible, porque yo reitero, una comisión oficial, lamentablemente la que está en Argentina ahora es, digamos, no se aboca, se aboca al tema aeroespacial, pero no al fenómeno, no incluye al fenómeno dentro de un estudio de trabajo. Esta no, la que estaba en el 2011 al 17, que es la que yo pude participar, sí. Pero esta no, entonces, cuando vos no tenés una comisión que haga una apoyatura de todo tipo, estás limitado con los elementos. Por eso nosotros queremos en este proyecto binacional trabajar con gente que tiene la experiencia a nivel oficial en Uruguay y con consultores científicos o técnicos que nos ayuden en todas las áreas posibles que podamos hacerlos ingresar. Incluso algunos, como te decía, son anónimos porque están dentro de lo que se llama el colegio invisible, o sea, no pueden figurar por una cuestión de desprestigio dentro de su rama científica. Pero yo creo que es fundamental eso para poder trabajar mínimamente, acercarnos un poquito más al tema, ¿no? Sí, es fundamental, ¿no? La visión científica, porque uno se puede comer cualquier fantasía, pero cuando hay varios estudiándolo, y sobre todo si son científicos, te acerca más a la realidad. Ahora, bueno, el problema que yo veo en todo esto es el tema logístico, ¿no? Porque para cualquier investigación necesita un montón de guita para irte para allá, para el otro lado, quedarte un par de días, entrevistar a los testigos, desplazarte a un lugar, al otro. O sea, lleva
eso como primera medida, ¿no? Después hay otro tanto más, ¿no? Sí. Eso lo tienen pensado porque eso creo que es muy importante. No, sí, sí. Bueno, yo te comento, nosotros hay una cuestión, hay una realidad. Eh, por una cuestión de tiempo y económica, no hay posibilidad, yo te lo digo ya desde ya, ¿no? No hay ninguna posibilidad en Argentina de salir a investigar la denuncia que aparezca en un diario en una provincia. O hay que ser selectivo. Nosotros vamos a trabajar selectivamente, es decir, seleccionar el evento que se pueda ir a investigar y aplicar ahí todos los filtros posibles y todo el estudio posible. Y la posibilidad de que el propio lugar que está establecido para captar el fenómeno lo pueda captar. No, no vamos a abocarnos a una investigación completa y global en Argentina porque es totalmente imposible. La única posibilidad podría haber sido con una colaboración oficial y con, como lo habíamos planteado en el 2011, que era una red de corresponsales en todo el país que también estén integrados dentro del proyecto oficial para, por lo menos en primera mano, ir a atender un episodio que valga la pena. Pero hoy no podemos. Por eso también vos vas a encontrar que hay un montón de viejos investigadores, entre comillas, que hoy solamente hacen de youtuber y de streaming. Es decir, ya había siempre problemas económicos en Argentina, pero ahora mucho más, con lo cual lo único que vas a encontrar es que hablan y dan sus ideas o sus hipótesis o dicen sus cosas, pero faltan investigadores. Nosotros en el país no tenemos prácticamente investigadores. Para decirle al público que nos está viendo y escuchando, de cada 100 tenemos 95 son divulgadores y tenemos 3, Claro. 4, 5 investigadores. O sea, investigador tiene tiempos distintos, no corre con la primicia, no tiene ningún interés en salir a los cuatro vientos inmediatamente. Nosotros en el proyecto OVNI Cruz del Sur tenemos la misma premisa, es decir, no vamos a ver una urgencia de salir eh, a los cuatro vientos a querer difundir algo apresuradamente. No es la forma de trabajo, hay que ir paso a paso, hay que ir viendo. Y por supuesto que también en el lugar de captación vamos a captar fenómenos convencionales, que eso también va a ser interesante. Es decir, la cuestión de los satélites Starlink y otros. Hay muchísimo. Y sí, pero está bueno también eso. Y bueno, eh, confiemos de que en Gesdalen, en Noruega, este grupo de trabajo que está hace tantos años, ha podido lograr una serie de filmaciones muy, muy interesantes que están a la vista en Internet, ¿no? Y ellos las han medido y han hecho todo un trabajo de medición de un montón de factores de eso. Bueno, aspiramos Sí, con nuestros elementos a hacer algo parecido, ¿no? se puede organizar y optimizar los recursos, ¿no? Porque hay gente de todos lados interesada y todo eso. Sí. Habrá que detectar los más predispuestos y después tener que separar la paja del trigo, ¿no? Como con todo. Sí, sí, yo creo que hay pasos básicos, porque ¿a qué llamamos ser investigador? También es una gran discusión dentro de la ufología. Hubo gente que decía, bueno, pero si no están reconocidos por nadie, no hay un código de ética tampoco, no hay un código de conducta, no hay un código, no, bueno, pero ahí nosotros podemos tomar de otras ciencias algunos elementos. O sea, el código de ética, por más que no existe dentro de la ufología, sabemos que no lo aplica casi nadie, pero tiene que estar. Vos si un testigo te pide reserva de anonimato, ahora estamos asistiendo a personas que no respetan eso. O sea, el, te doy un ejemplo. Nosotros investigamos un caso de piloto de una torre de control donde el operador de la torre de control no quería dar a conocer su identidad por una cuestión profesional. Y otro grupo, ¿qué hizo? Solicitó la información a nivel oficial por el ANMAT y después divulgaron el nombre de la persona en todos lados. Entonces, eso es violación de código de ética. Eh, digamos,
vos tenés una serie de pasos y de elementos para decir, bueno, ya me considero por lo menos parte de un grupo de trabajo de investigación. Es decir, hay técnicas para la entrevista del testigo, hay técnicas para la recolección de los restos. Son todos pasos que no van o se contraponen totalmente con lo que es la difusión inmediata de un caso. Solamente Bueno, gente con cierta vocación puede hacer eso. Y hay otros que lo comenzaron a hacer, lo dejaron, y hay otros que entran al tema y bajo la excusa de decirse no investigadores, creen encontrar cosas que los investigadores no encontramos, pero claro, hay que levantar el traste del asiento y salir a investigar también. Porque hemos escuchado cosas en internet últimamente que son de gente que no movió no se levantó del asiento todavía. Entonces, bueno. ahora, Carlos, lo que te insisto que sería muy importante armar algún manual o algo de alguna guía, el código de ética, donde esté todo normalizado de alguna forma. Después, bueno, cada uno hará lo que quiera, Sí, pero donde haya algo, porque no hay nada, ¿no? O hay alguna cosa por ahí, yo creo que te había compartido alguna cosa, hay algunas cosas de tipología, de esto, del otro, pero estaría bueno armar algo para que la gente que tiene buena intención pueda tener una guía para perfeccionar sus métodos, ¿viste? Porque hay mucha gente que sale entusiasmadamente y termina siendo como en lo mío, ¿viste? Viene uno muy entusiasmadamente a limpiarte algo y te rompió todo, ¿viste? no, Y sí, sí, sí. Nosotros a veces, estamos tras eso también, ¿eh? bien, Estamos tras eso también. Ya después te lo voy a comentar en otro momento, pero estamos tratando. Y ya en la red argentina, en la década del 90, teníamos un manual básico de investigación con un montón de aspectos que iban desde la parte de la entrevista, de la psicología, como también la recolección de los restos y la cuestión ética. Todo eso lo teníamos. Pero ahora lo que vemos que con ese manual, cuando lo hicimos, todavía no estaba la internet como está ahora. Hoy, donde todo pasa generalmente por la imagen, hoy estás con una avalancha de información tal que no hay forma de procesarla. Y además, la mayoría, lamentablemente, en el tema OVNI, es dudosa o falsa, con lo cual hay que retomar de nuevo los hilos de lo que es la investigación de campo, la investigación en lo posible en el lugar de los hechos. No se puede analizar de repente una fotografía y como ha hecho a nivel oficial, lo han hecho hace poco acá en Argentina, diciendo pudo haber sido un objeto arrojado, o sea, el objeto está en la foto, pero pudo haber sido arrojado, un objeto arrojado al aire por alguien. Eso no es serio. Vos tenés que estar en el lugar, tenés que hablar con la persona que sacó la foto, tenés que ver si podía, porque si no, con ese criterio explicamos todo. Todos los casos los podemos explicar claro. sentados desde nuestro lugar. Entonces, estamos tras esto que vos decís, que es, aunque sea un núcleo no muy grande de personas, lo más capacitada posible para lo que sería, y por supuesto diseminadas lo más posible en Argentina, porque el territorio que tenemos es inmenso, ¿no? Y referenciarse, porque si hay un manual uno puede referenciarse ahí, decir, Sí, eh, uno, ¿cómo tengo que proceder? Y porque pasa lo mismo en un montón de cosas, ¿no? Nosotros en el rubro nuestro, ahí también, es imposible sacar todo el material que hay, ¿no? claro. Entonces, uno lo que tiene que hacer es buscar si hay alguien que rescata algo, que lo rescate de la mejor manera, ¿no? Entonces, darle algunos tips, algunas cosas para que lo puedan rescatar. Pero lo importante es que llegue la información de la mejor forma. Tal Entonces, cual. por ahí te optimiza, si bien no es, la calidad se la va dando después puntualmente, caso por caso. Sí, sí, la experiencia te va sumando. Todos cuando comenzamos también dando pasos muy primarios. La diferencia es que en nuestra época no se nos hubiese ocurrido nunca
no al año, a los 5 o 6 años de estar metido a full en esto, ir a un congreso y presentarte como investigador. Olvídate. Vos tenías grandes investigadores ahí, además tenías un cuidado en eso, vos tenías que presentar un caso expuesto de la mejor manera posible, y ateniéndote a cualquier tipo de filtro o que pudiera tener el evento, porque si no el caso siempre era dudoso, y aunque lo siga siendo, ¿no? Pero vos tenías que reunir una serie de elementos que probaban un poco que vos estabas en todos los detalles. Hoy, por eso yo lo que creo que hoy la censura impuesta o muchos hablan de la censura de las grandes potencias, eso, hoy no existe la censura entendida de esa manera. La censura es que alguien puede tirarte una noticia por internet y vas a tener un montón de repetidores que consciente o inconscientemente se van a prestar a reproducirla y a participar del encubrimiento general si es que está. Entonces, es tal la cantidad de información falsa o equívoca también que te satura. Y cuando te satura, ¿la gente qué hace? La pone a un costado. Claro. Vos fijate que en la noticia lo del Pentágono y después lo de la NASA, en otro momento hubiese sido revolucionario. Hoy en día está ahí como si, bueno, dijeron eso, quedó todo medio como ahí, y bueno, y las noticias van avanzando, encontrás que hay una avalancha de videos y de personas que ya te hablan de la cantidad de razas de extraterrestres, ya tienen definido dónde viven, ya tienen definido todo. Cuando vos tenés definido todo en algo, ¿qué haces? El que tiene posibilidad de investigar dice, ¿cómo me voy a meter en un tema donde ya estos tienen todo resuelto? ¿Entendés lo que te digo? Claro. Entonces, Aparte, desalentás. cómo si bien todo, cada uno puede tener fe, como decís vos, en lo que dice alguien, ¿no? La mayoría de esto que decís vos son canalizadores, ¿no? Eh, ¿Cómo separás la realidad de la ficción, de la fantasía que pueda tener uno, por más honesto que sea, ¿no? ¿Cómo separás todo eso, ¿no? Si no hay un estudio empírico de eso. ¿Qué tenés? ¿Cómo, en qué base a qué me lo decís? Que lo canalicé. Y bueno, yo te tengo que creer de buena fe, pero no me das ningún tipo de elemento que me lo certifique o que me diga medianamente que es cierto, ¿viste? Más Eso, allá de que todo es posible, ¿no? O sea, no, está bien, pero por eso muy bien vos lo señalás. La historia del fenómeno ovni, cuando vos la entrás a analizar, la verdadera historia no trasunta tanto en grandes discursos. Vos cuando ves los testigos, analizás los testigos, te vas a encontrar, la gran mayoría no tenía ninguna idea sobre el tema y no querían o no esperaban tener un encuentro con nada. Después tenés esta otra porción que salen a los cuatro vientos y difunden, que constantemente van y se encuentran y hablan. En la realidad esto no pasa. En la realidad hay testigos con efectos fisiológicos, psicológicos, hay efectos en el terreno, hay efectos a los animales, hay efectos electromagnéticos, es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero más allá de eso, cada uno puede tener una creencia, decir, bueno, este tema para mí es esto, bueno, bárbaro. Ese factor es de creencia divulgado a la enésima potencia, hoy te saca de un tema de interés, te lo saca de interés. Vos tenés, como te digo, miles de repetidores. Hemos hace poco difundido una foto que es falsa, en realidad es una foto real de un objeto que no es lo que se creía, que es una foto que constantemente se repite en los portales de internet de toda Sudamérica. Como que fue sacado el ovni en ese lugar. Hasta ponen el nombre del testigo, hasta ponen la hora.
Y es la misma foto siempre. Y la foto es de una maqueta de las Olimpiadas que usaron en Los Ángeles en el año 80 y pico. Ah, Entonces, eso ya te muestra que la avalancha de información falsa OVNI es muchísima. Y yo lo que sí creo que en Argentina, como nunca se quiso trabajar colectivamente y cada uno trabajó individualmente y con la llegada de la Internet eso fue negativo, cada uno de estas personas que no quisieron nunca eso, se manejan de una manera muy personalista y nunca se adaptaron a un trabajo colectivo, porque tenemos todo el historial de eso. Y hoy lo único que hacen es plegarse a esta cuestión de los rumores y de los mitos y de las falsedades del tema. Lamentablemente lo hemos vivido en carne propia hace un poquito más de un año atrás, con una falsa noticia de un ataque ovni a la base Comandante Espora o y se viceversa. sigue sosteniendo, ¿no? Hay gente que lo sostiene todavía. Claro, la gente que lo sostiene prometió que iba a dar el nombre de los 3 soldados heridos por un rayo de un ovni. Y hoy estamos estamos a fin de octubre, un año y un mes después, y estamos esperando que den los nombres de una vez. O sea, es fácil agarrar un micrófono y ponerse a decir cualquier cosa. Por eso digo, esta gente dijo, vamos a dar el nombre, tenemos la seguridad de que estos soldados fueron heridos y lo están ocultando y bueno. Y vos te encontrás que no hay nada de eso, porque por supuesto, haciendo la investigación básica ya lo podés detectar. Eso. ¿Pudiste, o no sé si te llegó, en un caso bastante conocido, del gauchito este que fue abducido, creo que de la Sí, provincia de Buenos Aires? sí, sí, bueno, eso es un caso ocurrido, si no me equivoco, fue septiembre del 78, el caso de Juan Pérez, me decís que fue en Venado Tuerto. Eh, bueno, esa fue justamente lo que yo te decía, una oleada de actividad ovni, que creo que lo dije al principio de esta nota, en Victoria, Sí. Casilda y Venado Tuerto. Bueno, me estaba refiriendo, veníamos con una seguidilla de episodios, muy bien registrados los de Casilda, porque era un comisario del lugar que iba registrando las denuncias que hacía la gente, que se llamaba Amado Escandar, eso en Casilda. Y en Venado Tuerto tuvimos los episodios de Carlos E. León, si no me equivoco el otro era Torres, y este muchacho Juan Pérez, que bueno, después fue reflejado en una película. Pero la investigación ya la hizo Fabio Serpa en su momento, con nada menos que con el máximo investigador mundial, el doctor Jacques Vallée, que fue, creo que fue en el año 80, 81, no recuerdo bien ahora. Y después hizo la película, reflejando un poco los acontecimientos de este joven, ¿no? Por entonces, ahora mayor. Hablando de película, ¿qué opinás de la película que retrata a De Ser? Bueno, te digo, objetivamente no la vi, y la verdad que lo que sí creo que el título, por supuesto, es llamativo para querer buscar que la gente lo quiera ver, pero la verdad que la presencia de Ser dentro de la ufología argentina fue nefasta. Y además fue la primera vez, yo lo vengo sosteniendo hace años, que en un noticiero donde queremos escuchar las noticias reales, nos meten un pequeño bloque donde se cuentan fantasías. Y por eso yo creo que impactó mucho, porque vos, en ese momento, 9 Diario era el noticiero más visto en Argentina, y vos cuando prendés o querés ver la televisión y ver un noticiero, querés ver lo más importante que ocurrió en materia de lo que se llama la realidad. Todos los noticieros se venden así, les vamos a mostrar la realidad, les vamos a mostrar, bueno, vos entrás ahí y lo ves a esta persona armando una especie de show que ya lo armó en La Plata, la ciudad de La Plata, con la famosa casa embrujada y otras cosas, bueno. Eh, Atrápalo. sí, fue nefasto. En realidad, en la temática fue totalmente nefasto. Después, bueno, es un personaje pintoresco como muchos otros de Argentina. Un vende humo era, vendía humo.
Sí. pero realmente era, pero ya se notaba, ¿no? En esa misma época, yo que hacer referencia de La Plata, me acuerdo cuando vi el video y era todo un show que, donde no se veía nada y la voz de él que decía, atrápalo, atrápalo. Ah, claro, claro. Era toda una... Bueno, él fue el gestor, directo o indirectamente, del fenómeno de Capilla del Monte en gran medida. Y yo creo Bueno, que, ahí hace referencia, en la película hace referencia a la mancha, al círculo quemado, claro, creo que fue en el Uritorco o en el Pajarillo, no sé. claro, pero eso fue uno más de los tantos episodios aparentemente ovni que hubo en la zona y del cual él se valió para llegar al lugar y bueno, se promocionó esto de una manera, se aprovecharon y se hicieron varias notas. ¿Y Y después, Acolán es antes de él, antes de ser o después de ser? para mí, comenzó todo después. Después, vos vas a encontrar que hay gente que te dice, no, yo estaba acá hace 15 años diciendo eso. No. Todo el fenómeno de la zona de Capilla del Monte, con cantidad de denuncias incluso negativas, falsas, ocurre después de la presencia de José de Ser. Igual, no obstante ello, hay un montón de fotos que son bastante creíbles, habría que ver, también habría que empezar a investigar, ¿no? es que las fotos, por eso te digo, hay infinidad de fenómenos con los cuales también se pueden fotografiar. Yo he visto, por ejemplo, fotos que la gente presenta, o muchas personas que han ido allí, como energías de los hermanos del espacio, y vos ves que son los reflejos solares En cuando la vos cámara. tomás una cámara, con la cámara justo frente al sol. Entonces, descartando todo eso, todo el episodio sociológico comenzó después de la presencia de José de Ser, al cual la Cámara de Turismo de Capilla del Monte le tendría que hacer un monumento. Bueno, según la película, estuvo contratado aparentemente o llevado ahí por la Cámara de Turismo, por gente del lugar, ¿no? Bueno, hay varias noticias del tema único que vos notás que el periodista que intervino siempre fue en los meses de enero, febrero, marzo. Entonces vos ya ahí te das cuenta que hay una línea también de promocionar determinados lugares. Y no es la única zona que se quiso promocionar como la elegida por los ovnis. ¿Sí? Tenemos en la Patagonia, tenemos en distintos lugares. Pero efectivamente parece que eran notas donde se contrataba al medio de prensa para que promueva un poco el lugar. Y uno no A tiene... mí me da cierta cosa, es legítimo turísticamente y todo, pero a mí me da cierta cosa cuando veo lugares así tipo Roswell, ¿viste? Con las maquetas de los CT, con esto, con lo otro, está bien, es fantasioso, pero le saca un poco de credibilidad, ¿no? Al tema. No, por supuesto, eso es parte de un folclore. Mira, si fuera por la cantidad de casos que hemos tenido en Argentina en todo el historial ufológico, la zona que debería tener preponderancia es desde Santa Clara hasta Necochea y de Tandil hasta Mar del Plata. Ahí tenemos el mayor epicentro de denuncias de casos ovni. Será por la amplitud de la costa, por lo que sea. Porque costa también hay en otros lados. Ahora, eso en cuanto a la cantidad de casos. Cuando vos tomás el total, la gran mayoría de casos que se llama fenómeno de tipo 1, o sea, el efecto electromagnético, aterrizaje, todo eso se da ahí. Cuando vos haces el estudio por la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado en Argentina, te da que hipotéticamente en la Patagonia, en la zona más despoblada, tenés más casos. Eso ya lo demostró el doctor Jacques Vallée analizando los casos de la oleada francesa. Es decir, que el fenómeno es esquivo a a la alta densidad de población. Ahora, de todas maneras, la medialuna, como yo te digo, que va de Mar del Plata, de Santa Clara a Necochea y de Tandil a Mar del Plata, esa es una zona de las más importantes de Argentina en cantidad y en calidad. No fue promocionada por nadie ahí de esa manera y por eso no fue vendida, digamos.
pero en otro lugar la vendieron mejor y pinta como que la zona está en otro lado. No. Bueno, yo me acuerdo cuando vinieron ustedes a investigar el caso que estaba vos con Burgos, a investigar el caso de acá de la huella en el campo de Yaruzzi. Sí, el caso de Yaruzzi, por ejemplo, bueno, hubo varios ahí. En Plaza Dorada también tuvimos casos importantes. Y, y- pero todo arranca más o menos desde este lugar. Y te vas a encontrar que la cantidad de casos de aterrizaje en esa zona, creo que andábamos por los 90 casos, cuando vos tenés 12 o 13 en Capilla del Monte. Esa es la magnitud que te digo, es muy, muy grande, muy dispar. Pero bueno, José de Ser sin duda fue la persona que influyó para que se promueva un lugar distinto, ¿no? Esa es la realidad. Pero igual no se trata de promover tampoco, sino de mostrar simplemente los datos. Nosotros cuando hablamos, cuando yo digo los datos que te voy dando, son datos totales de la actividad. No es que no hablo con una cuestión de decirte yo digo la verdad, el otro no, yo tengo la verdad. A mí me gusta trabajar sobre datos estadísticos. Y lo que yo te tiro son los datos estadísticos globales, porque estuve 30 años tomando toda la información global, que otro no lo hizo. Entonces, por eso, cuando escucho ciertas cosas de personas que ni siquiera hicieron una estadística básica, te das cuenta que están siendo parciales. Acá cuando vos tenés toda la información, es como tener todos los ingredientes de un postre. No le podés cerrar. O por lo menos de Claro, lo que bueno, pasó. qué importante que se esté gestando esto, que se esté organizando algo, ¿no? Sí, Y el avance es significativo. Esperemos que, porque cuando se empiezan a conectar las cosas, después es geométrico, ¿no? Lo que pasa es que hay que acomodar, que por ahí es lo más difícil, ¿no? Por eso yo te hablo de un manual o algo por el estilo, como para que, porque en base a qué comparás, ¿no? O sea, tener algo para comparar, una tabla de comparación. tal Decís, cual. esta es una investigación. ¿Hay algo mejor? Haceme el dibujito, si hay algo mejor. Te Eh, aclaro, sí, te aclaro también que más allá de que son artículos personales, saquemos eso, no importa eso, pero en mi web yo he publicado las conclusiones o estadísticas, estoy haciendo análisis estadísticos de todo el fenómeno aterrizaje en Argentina, de ovnis en Argentina, y eso es pura estadística, más allá de quien haya escrito. Entonces, decí la web así, la gente que está escuchando, la que vaya a ver el video, te puede sí, buscar. sí, la web es, bueno, www.carlosferguson.com.ar. Pero ahí en los últimos artículos que he publicado vas a encontrar, mira, esto te lo tengo que leer, pues, el aspecto climático en la casuística argentina. Es decir, esto es muy importante porque vos tenés que ver que la confusión con el fenómeno en malas condiciones climáticas también existe. Los efectos electromagnéticos por ovnis en vehículos en Argentina en relación a la posición y a la distancia. La ley horaria en función del uso de tiempo, las horas de sueño y los vuelos. Los efectos de sonido y no sonido ovni en Argentina en relación a la distancia. Los efectos de la visión en la visión de los testigos en relación a la distancia. Las parálisis de los testigos ovni en relación a la distancia. Los efectos cutáneos de testigos ovni en Argentina en relación a la distancia. Y la relación distancia-extrañeza confirmada en la casuística argentina. ¿Qué te quiero decir con esto? Uh, lo voy Todo a eso, empezar a leer. todo eso está totalmente desglobado, analizado con datos concretos de la estadística. Y ahí vas a encontrar que hay coincidencias con los estudios europeos muy buenos que se han hecho y en Estados Unidos también, por ejemplo, con los casos de testigos en rutas. ¿Por dónde se da la mayoría de la presencia del fenómeno en las rutas? ¿Por qué sector? ¿Cuáles son los efectos que se producen tanto en las personas como en los vehículos? O sea, encontrás un montón de aspectos analizados. Eso está hoy en la web
para quien lo quiera leer, ¿no? En la ruta se puede prestar mucho a la confusión, ¿no? En la ruta de montaña, por los reflejos. Sí, sí, pero también encontramos, vas a ver una cantidad de casos importantes donde la presencia del fenómeno fue prácticamente a metros de un vehículo y generando una cantidad de efectos importantes. Y así te podría ampliar efectos de todo tipo, magnéticos, fisiológicos, bueno, los problemas en la visión que han tenido algunos testigos, los cutáneos, todo esto está todo analizado para que la gente lo pueda consultar y ver, ¿no? A nosotros nos pasó, mira, ahora me voy acordando de cosas. En Tucumán, viste, en el camino a Tafí del Valle, Sí, de Cafayate a Tafí del Valle, en la ruta esa, viste. Entramos a la ruta, un día espectacular y todo. Cuando llegamos arriba, nube cerrada, llovizna, y no se veía ni la trompa del auto. Y de repente mi señora sacó alguna foto ahí, y hay algunas cosas medio extrañas ahí en la foto, ¿viste? Pero después también hay que analizarla, hay que descartar que no sea el parabrisas. Eh, las fotos son un poco, lamentablemente, el talón de Aquiles de lo que es la investigación, porque si bien representan solamente el 3% del total del fenómeno OVNI, hoy en día con los celulares y todo se ha masificado. Y además, así como esto ha ocurrido, hay que tener en cuenta que hoy en día vos tenés un montón de fenómenos convencionales, artificiales, que antes no teníamos y que son un gran problema, que son los satélites, los drones y un Sí, montón hay de... unos satélites que pasan por acá, nosotros siempre andamos mirando. Hay unos Sí, satélites que destellan, sí, ¿no? sí, Destellan y una luz bastante importante, ¿no? Que regularmente, sí. debe ser que tienen alguna medición por láser o algo de eso. Sí, sí, y eso, o el reflejo en los paneles solares, hay montones de factores que hoy influyen en lo que es la posible confusión, mucho más que en otras épocas. Entonces, vos tenés miles de satélites hoy orbitando, ahora tenés los drones eh, que cada vez van a ser más masivos, y evidentemente todo eso Ah, coayuda a que haya más confusión. El gran desafío del investigador es separar este tipo de fenómenos de lo que ya es la presencia de un ovni. ¿Y cuál sería la diferencia? En cuanto a la forma solo, no. Porque yo puedo hacer un globo de un tamaño discoidal, subirlo y la gente va a estar viendo un platillo ahí. Así que la forma sola no nos sirve. Ahí hay que reunir una serie de factores para que el caso encuadre como algo no tan convencional. Es la forma sumada a, si no es la velocidad que se pueda medir, las maniobras que se puedan realizar y los efectos que se provoquen. Ya tenés 4 factores ahí. Y bueno, ahí, sí, hay publicada algunas fotos, viste, de unos globos ahora de 1 metro y pico, bueno, 2 metros que son metálicos y que tienen movimiento. Yo vi fotos y filmaciones, ahora hay que analizarlo eso, ¿no? por eso cada vez va a ser más complejo de todo esto y, y así todo tenemos casos que se pueden decir de los más calificados, donde reunís bastantes de esas 4 o las 4 o más características eh, anómalas, que podemos llamar anómalas, que también no solo las percibimos los humanos, sino también los animales, lo cual el reino animal, digamos, los seres irracionales, en este caso, muchas veces han alertado a los testigos ante la presencia de un ovni, lo cual eso ya ratifica también algo interesante de analizar. Hablan los casos, por Y supuesto, qué es el efecto que le produce, ¿no? También claro, bueno, habría. eso es lo que hay que ver, porque también un helicóptero a corta distancia va a provocar un efecto animales. Estamos hablando de una situación donde hay una descripción de lo que la gente confirma como una forma no convencional y que se sigue manteniendo en el tiempo, que es una forma generalmente discoidal,
con tremenda potencia lumínica y efectos luminosos muy llamativos, no solo como si fuera una cuestión de propulsión, sino también haces de luces compactos que generan a veces cierta holografía. O sea, ya estamos hablando de una tecnología que hoy la estamos empezando a tener, pero que viene siendo narrada desde hace 50, 60 años atrás en adelante, ¿no? Ahora, te quería preguntar por último, porque yo me quedaría 2 horas más, ¿viste? Quiero preguntar por último, ¿hay así no sé si están preparando para dar una noticia o es desinformación de que habrían noticias de vida extraterrestre, como que se habría descubierto vida extraterrestre y que lo estarían por revelar? Te lo digo todo en potencial porque así está. Sí, bueno, igual es un terreno, por supuesto, de la parte de la exobiología, ni siquiera de la astronomía tanto, porque hay una rivalidad de la astronomía con la ufología. En realidad va a ser la astronáutica la que va a demostrar esto y todos los elementos astronáuticos que hoy pueden llegar a demostrar, por supuesto, mediante vías directas o indirectas, la presencia de vida fuera de nuestro planeta. Acaba de salir un objeto que va a una de las lunas de Júpiter, que va a llegar en el 2030, eso hablando de nuestro entorno cercano. Ya se descubrieron exoplanetas con infinidad y muchos de ellos con características muy similares a lo que podría ser la Tierra. Eso sería básicamente es una ecósfera útil, se la llama, que es planetas que estén a cierta distancia de las estrellas, ni muy cerca ni muy lejos, y que reúnen ciertas condiciones. Siempre Pero pensando en vida igual a la nuestra. sí, siempre pensando eso. Pero seguramente yo creo que estamos, esta es una opinión más que nada basada en lo que ahora se puede comprobar, no es una corazonada mía, ¿eh? Es decir, vos hoy tenés los elementos para poder enviar a Júpiter, no los tenías hace tiempo atrás, ahora los tenés, y, y, y hay varias condiciones que se están viendo que pueden reunir por lo menos vida básica, vida primaria. Ya después hablar de otra tecnología, estamos hablando de otra cosa, por lo menos en nuestro sistema planetario no, pero yo creo que estamos, en breve va a haber noticias sobre la existencia de vida más allá de la Tierra. Después veremos qué tipo de vida, pero en principio va a ser vida muy, muy elemental, pero yo creo que lo vamos a poder vivir nosotros, ¿no? Esperemos que así sea. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Clarificaste bastante en todas estas cosas que hay. Y bueno, seguramente muy prontito te voy a molestar de vuelta para seguir desarrollando el tema. Bueno, te agradezco a vos, un gran saludo para todos los oyentes también, y bueno, estamos a disposición con este proyecto muy entusiasmado, así que donde tengamos, por supuesto, vamos a hacer la presentación formal en La Pampa también, y bueno, va a ser un lindo momento para volver a divulgarlo, ¿no? Hasta luego.